un señor que ha estado en todos los partidos políticos y toda su vida viviendo del Estado. Ese voto representaba al electorado que lo eligió y la dignidad suya y del pueblo. La comisión de acusaciones es el peor esperpento de la Constitución Política de 1991, una vergüenza que debe ser eliminada de nuestro ordenamiento jurídico inmediatamente. Jamás desde su existencia ha dado ningún resultado. No respeta la independencia de poderes. Hola a todos y todas. Gente, unas horitas después de dar su última rueda de prensa como presidente del Senado, el saliente senador Roy Barreras ya tiene un nuevo puesto. Será embajador de Colombia ante el Reino Unido. Así se lo propuso el gobierno de Gustavo Petro al señor Barreras, a quien la gente lo defiende porque fue el ficha clave para el gobierno durante los 10 meses que ejerció como presidente del Senado. Con Roy, la familia Barreras ya tiene 4 integrantes trabajando para el exterior, para el Estado. Esto es indignante. Empecemos por Alejandro Barreras, hijo de Roy, al que el gobierno de Petro nombró como director ejecutivo de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Su nuera, Lorena Sofía Velasco, esposa de Roy Alejandro, fue nombrada asesora comercial en la oficina del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Washington, ahí al lado de su marido. Lorena Sofía antes se desempeñaba como directora de planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, mientras su esposo, Roy Alejandro, pues ocupaba el mismo cargo en la alcaldía de Cali. Una ex esposa, María Paula Martínez, fue nombrada, recordemos, primera secretaria del consulado en Barcelona, en España. Roy ahora es embajador del Reino Unido. 4 integrantes de una sola familia o casa política, como algunos lo llamarían, viviendo del Estado. Esto es un escándalo, señores. ¿Por qué el silencio de ustedes, de nosotros, el progresismo sobre esto? Todo bien con esa gente que estaba felicitando a un señor por su nuevo sueldo de 46 millones de pesos de los impuestos de los colombianos, un señor que ha estado en todos los partidos políticos y toda su vida viviendo del Estado. Esa mentalidad de sometidos y aduladores no permiten un verdadero cambio. Ay, Beto, el señor fue importante para que Petro ganara. Él se lo merece. Pues sí, más de 11 millones de colombianos también trabajaron para que Petro ganara. Y no creo que Roy Barreras haya puesto ni 100.000 votos, que son los mismos votos que le votan al señor al Senado. ¿Experiencia? Sí. Triquiñuelas, leguleyadas, jugadas sucias de la clase política rancia, a esa misma que pensamos que le habíamos ganado. Otros dirán, Beto, el puesto de embajador en Reino Unido es súper importante. ¿Importante para qué? ¿Para asistir a los cócteles con el rey y con los lords? ¿Vivir en Londres solo para entender y sostener que sí tenemos relaciones con el reino? ¿Fungir de notario cuando hay gente de carrera preparada para hacerlo? Vaya, me cuentan qué nuevos tratados, convenios en beneficio de los colombianos logra este señor. Esperemos que se den. Eso sin hablar de un tema que más adelante vamos a tocar, aunque no es un cargo administrativo, sí es un cargo de elección popular en lista cerrada. Su otra ex esposa, Gloria Arizabaleta, fue incluida en la lista del Pacto Histórico del Valle del Cauca, electa, y la semana pasada pues se conoció que no estuvo presente en la comisión de acusaciones cuando le archivaron la investigación al fiscal Barbosa. Recordemos que la doctora trabajó en la Fiscalía General de la Nación cuando Barbosa era su jefe. En realidad esto es inaudito. 4 integrantes de una sola familia trabajando en el exterior a costillas del Estado, señores. Dios mío. Gente, la comisión de acusaciones de la Cámara o comisión de absoluciones que investiga en única instancia a los aforados como el fiscal, el presidente, los magistrados de las altas cortes, archivó la denuncia en contra del fiscal Francisco Barbosa que había interpuesto la fiscal perseguida Angélica Monsalve. Ella fue apartada del cargo de fiscal en una investigación contra un funcionario de la DIAN, quien tenía cercanía con el expresidente Iván Duque. Para la fiscal esto configuró en un abuso de autoridad de Barbosa y el caso terminó siendo cerrado por un juez municipal. Pues bien, el pasado 26 de abril la comisión decidió que no había elementos suficientes para investigar un delito aparentemente cometido por el fiscal general y el proceso se archivó. Pero la molestia no es solo con el hecho que se haya archivado, sino con que congresistas del Pacto Histórico votaron a favor del archivo o no asistieron a la sesión. 3 congresistas del Pacto Histórico y 1 de Alianza Verde, que hace parte de la coalición de gobierno, o en realidad no sé. ¿Quiénes son?
Gloria Arizabaleta, representante del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, exfuncionaria de la Fiscalía, quien llegó a la lista por ser esposa de Roy Barreras. ¿Ven? Alejandro Campos, representante de la Cámara por el Pacto Histórico por el Valle del Cauca. Alirio Uribe, representante de la Cámara del Pacto Histórico por la circunscripción Bogotá. Y Caterine Miranda, del Partido Verde, supuestamente, como dije, de la coalición de gobierno. ¿Qué pasó? Llegó el momento. La votación no se hizo de manera nominal, es decir, los congresistas no manifestaron su voto uno a uno, nombre y apellido, sino que fue a pupitrazo, tal y como quedó consignado con el acta de la sesión. Además de la dinámica de la votación, el hecho grave fue el voto positivo del representante Alirio Uribe. ¿Cuáles fueron sus razones? Miremos. Cuando se llega a la comisión, se llega a votar. El día en concreto en que se votó el archivo de esta investigación, estábamos 10 de 18 miembros en la comisión. Efectivamente, cuando yo miré la correlación de fuerzas, era evidente que si yo pedía votación nominal, pues hubiésemos quedado 9 votos a favor, 1 en contra. Por lo tanto, daba lo mismo. Mi error seguramente fue no pedir votación nominal, pero insisto, estamos trabajando para cambiar este mecanismo de impunidad. Error al no pedir votación nominal porque daba lo mismo al mirar la correlación de las fuerzas. Algo como, pues si voy a perder, pues ¿para qué voto sí? Ay, doctor Alirio, tanto que lo admiro. Ese voto representaba al electorado que lo eligió y la dignidad suya y del pueblo. Lo indignante también fue la ausencia de varios congresistas. En la sesión votaron 11 de los 18 legisladores que conforman la comisión de acusación. Uno de los ausentes fue el representante vallecaucano Alejandro Campos, integrante también del Pacto Histórico, quien tenía excusa por su situación en otras comisiones ese mismo día y también tenía una reunión supuestamente con el Ejecutivo. La otra ausente, Gloria Arizabaleta, quien también presentó una excusa médica para justificar su ausencia de la sesión. Y finalmente, Caterine Miranda, congresista de la Alianza Verde, también pues no estuvo en la sesión. La representante argumentó que su responsabilidad, pues como presidenta de la Comisión Tercera, era más importante y tampoco pudo asistir a la reunión porque estaba preparando la ponencia para el Plan Nacional de Desarrollo, que para esos días se estaba debatiendo. Señores, ¿hasta cuándo? Toda la vida hemos leído las mismas excusas de los congresistas. Tenía excusa médica, se me cruzó con otro debate, me salí en el momento de la votación, pero la más absurda que hemos leído es voté sí porque daba lo mismo votar no. Señores, y doctor Alirio, especialmente usted, el tema no se dirime diciendo que se está trabajando para reformar la comisión de acusaciones. Usted sabe que esto se hace con un acto legislativo que reforma la Constitución. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde? La comisión de acusaciones es el peor esperpento de la Constitución Política de 1991. Una vergüenza que debe ser eliminada de nuestro ordenamiento jurídico inmediatamente. Jamás desde su existencia ha dado ningún resultado. No respeta la independencia de poderes. Los congresistas son políticos y no deberían tener facultad para investigar a nadie, ni a sus jefes políticos, ni a magistrados, ni mucho menos al fiscal general. Los recusan o se declaran impedidos, archivan o no asisten a las sesiones. Penoso lo que sucedió y penosas las excusas. Otra cosa penosa fue el actuar de esa congresista que admiro mucho, precisamente la misma que se ausentó de la votación de la comisión de acusaciones, la representante Caterine Miranda. Noticias 1 denunció unas actuaciones extrañas de ella junto a JP Hernández cuando se votaba el plan de desarrollo. Una cámara de ese noticiero fue testigo de un chat entre ella y JP Hernández mientras se votaba ese plan. Ahí se ve que claramente actuaron más como opositores que como bancada de gobierno, que supuestamente es a lo que pertenece el Partido Verde. Una cámara de Noticias 1 que se encontraba en la plenaria del Senado grabó una conversación que sostuvo el influenciador de Bucaramanga conocido como JP Hernández y cuyas posiciones individuales cada vez se acercan más a las del Centro Democrático. A través de mensajes de su celular con su colega también del Partido Verde, la representante Caterine Miranda, comentaban el texto por aprobar del plan. No se pusieron de acuerdo, pero nada de fondo.
Acaban de publicar, pero anunciaron sin publicar. Miranda, no digamos nada. Ahí me disculparán, pero yo veo a dos congresistas de la coalición de gobierno conspirando contra un proyecto del gobierno. Y miren, Caterine ha librado muchas batallas, ha defendido la paz, el medio ambiente, denunció a la ministra Karen Abudinem, trabajó para elegir al gobierno de Gustavo Petro, pero la hemos visto con una actitud que más allá de fijar una posición sensata y crítica ante el gobierno, cosa que me encanta, que yo hago, que acabé de hacer, y ustedes me juzgan, a veces sí hay cosas que te ponen a pensar. Su oposición a la ministra de Salud, sus llamados de atención al presidente por el tema del fiscal cuando sabemos y ella sabe quién es el fiscal, el hecho de denunciar que este gobierno quiere expropiar tierras, ese tema de la comisión de acusaciones, el tema con JP, que JP no es de ninguna coalición, es alguien ya de la oposición. Y ayer también pues se pudo reflejar que citó al ministro de Hacienda para que le explique los efectos fiscales y económicos que tendrán las reformas de Gustavo Petro, las mismas reformas que ella apoyó en campaña. Ahora sí piensa en los efectos fiscales, congresista. No tiene ella comunicación con el gobierno. Y repito, yo admiro mucho a Caterine, pero esto no es un tema de acoso o de ataques machistas, hombre, mujer. Usted es congresista y debe aceptar que como congresista de la República le deben hacer control político y veeduría, así como usted lo hacía con otros funcionarios. Voy a repetir algo que escribí esta semana y subí en redes y ha sido muy comentado por ustedes. El cambio no fue posible porque la gente creyó que el país lo cambiaba el presidente. El país lo cambiábamos nosotros votando por un Congreso nuevo. No lo hicimos. ¿Y qué tenemos? Esto. No son más de 5 los congresistas de los 296 que existen que trabajan en serio y desinteresadamente por el país. Los demás son banales, ególatras, narcisistas, lelos, vacíos llenos de codicia, dinero, fama, poder, y su mayor ambición es que lo llame un día Revista Semana, un medio tradicional, para aparecer en sus líneas con una foto bien bonita, concursando para ver quién saca el video más editado, de mejor resolución, que tenga más likes, más vistas, con líneas leídas a través de un teleprompter que otro escribió. Se sienten realizados en sus camionetas asignadas, pagas con plata de los colombianos, donde solamente hablan de chismes y trivialidades mientras conspiran para dañar el proyecto del amigo o del contrario, sin importar si este le sirve o no al país. El país lo cambiamos nosotros mismos, sí, pero la principal herramienta es el Congreso de la República, no la presidencia. Es donde se discute el fondo, no la forma, donde nace nuestro ordenamiento jurídico y social, donde se aprueban o no las reformas. Mientras tengamos a estos bufones allá sentados, ganándose 40 millones de pesos al mes, más 50 millones de pesos de una UTL, nada, absolutamente nada va a cambiar. Gente, durante 4 sesiones de una audiencia pública que comenzó el pasado 10 de mayo, Salvatore Mancuso, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, relató ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y representantes también de las víctimas del paramilitarismo las supuestas relaciones entre ese grupo y miembros de la fuerza pública, militares, policías, políticos, civiles y empresarios durante varios años de violencia en nuestro país. Mancuso también entregó detalles sobre asesinatos y masacres que fueron ordenadas por él y otros comandantes contra cientos de personas en diferentes zonas del país. Hay que señalar que no hay primicias acá y que esto prueba la mala memoria que tienen los colombianos. Mancuso ya había hecho varias de estas afirmaciones ante la justicia ordinaria y ante la justicia, ante las audiencias de justicia y paz creadas durante la desmovilización de las AUC por allá en del año 2003-2006. Mancuso declaró de forma remota desde una cárcel de Atlanta, Estados Unidos, lo que siempre ha dicho, y empezó por dar nombres de políticos que habrían apoyado su causa, entre ellos el ex vicepresidente Francisco Santos. Francisco Santos solicitó la creación del bloque Capital cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente. Ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque Capital. Mancuso también mencionó al fallecido exsecretario de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno me asesora para la creación de la que yo conformé y fui director, que fue Horizonte Limitada.
Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. Mancuso habló del asesinato del alcalde del Roble. Solicitud directa, creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. ¿Cómo olvidar ese momento en el que el alcalde le advierte al entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que lo iban a matar, y así pasó? Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Y repito, señores, esto no es nuevo. El señor Mancuso lleva años diciéndolo, y cada vez que lo dice, la opinión pública y las redes se indignan como si fuera la primera vez que lo hacen. Mancuso también afirmó que las autodefensas incidieron en varias campañas y elecciones presidenciales, entre ellas la del liberal Horacio Serpa, la del conservador Andrés Pastrana y hasta Ernesto Samper. Pastrana, pues muy enojado, salió a pedir pruebas. También su hermano, el señor Juan Carlos Pastrana. Estas pruebas sí las tiene que presentar Mancuso, pero de lo que sí hay pruebas es que el señor sí viajó en el avión del señor Jeffrey Epstein hacia las Islas Bahamas. Su hermano me respondió en Twitter que él sí se había montado ese avión, pero que había ido a ver a Fidel Castro. Sí, a Fidel Castro. Una revelación del ex jefe paramilitar que motivó la acción inmediata del gobierno actual tiene que ver con la supuesta desaparición, asesinato de al menos 200 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela. El canciller Álvaro Leiva anunció en un comunicado que se puso en contacto con su homólogo de ese país para activar los mecanismos que permitan localizar los restos mortales de colombianos dados por desaparecidos en zonas de frontera, sepultados en territorio venezolano, y según esas manifestaciones del señor Mancuso, repito, serían más de 200 las muertes. Las declaraciones de Mancuso ante la JEP han desatado una serie de controversias políticas y me preguntan si va a pasar algo judicialmente. Les digo, y no soy pesimista, no va a pasar. Primero, porque como dije, no son nuevas estas acusaciones y en muchas de estas la justicia, impunemente o no, ya se ha pronunciado a favor de los involucrados. También hay prescripciones, algunas de esas personas ya están muertas, pero de nosotros depende que esos relatos de verdad no tengan por lo menos una consecuencia política para la vertiente ideológica que apoyó por años a estos grupos. De nosotros depende no olvidar la memoria de las víctimas. ¿Qué va a pasar con Mancuso tras la audiencia única de aporte de verdad a la JEP? Ese tribunal decidirá si Mancuso es acogido o no por la jurisdicción para tener derecho a penas alternativas distintas a la reclusión de una cárcel. Este lunes también la JEP rechazó el sometimiento de Rodrigo Tobar Pupo, ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocida como Jorge 40, y según los magistrados no demostró voluntad en aportar la verdad y tampoco contribuyó decididamente a esclarecer los crímenes para las víctimas y para la sociedad. Recordemos que este señor es papá de Jorge Tobar, representante de las víctimas en el Cesar. Una completa y absurda paradoja. Un dato de la JEP. Hasta el momento, 13.737 personas entre guerrilleros de las FARC, ex militares, agentes del Estado, dirigentes de la fuerza pública, civiles, empresarios y funcionarios de ese Estado como tal se han sometido a la JEP y esperan decisión de sus casos de acuerdo con el propio tribunal. Esto para las personas que dicen que la JEP no trabaja ni funciona. Gente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre los posibles riesgos de viajar a Colombia. Incluso entre el documento que se encuentra en la página oficial de la institución, pidió reconsiderar planes de viaje. No vayan a Colombia. Esto pese a los esfuerzos del Estado colombiano por la consolidación de la paz en territorio y también el cese al fuego. Inmediatamente salió el periodismo y los políticos oportunistas a decir que Colombia volvió al pasado, que Petro está acabando con la seguridad, que Petro prometió que el turismo sería el nuevo petróleo, que nos vamos a volver como Venezuela, que nos vamos a volver como Cuba. Lo que no dicen esos oportunistas
es que en el gobierno de Iván Duque, Estados Unidos hizo más de 3 alertas durante 3 años consecutivos a sus ciudadanos para no visitar Colombia. La primera la hizo el expresidente Trump en el año 2020 por el pésimo manejo que Iván Duque le dio a la pandemia y porque la seguridad estaba en su peor momento. Luego Biden lo hizo 2 veces, una en mayo del 2021 y la siguiente en enero del 2022, cuando el Clan del Golfo se tomó 7 departamentos en las narices de Duque. Y lo mismo hicieron las pasadas administraciones de Clinton, Bush, Obama, con los gobiernos de Pastrana, Santos y Uribe. Estados Unidos tienen una lista a Colombia como país en riesgo para sus ciudadanos, y es claro que Colombia no va a salir de esa lista en mucho tiempo. Repito, lo único que son esos periodistas son unos oportunistas mentirosos que pretenden decir que Colombia volvió al pasado con Gustavo Petro, cuando precisamente es de ese pasado el que todos los colombianos quieren salir.